Bueno, quiero invitarles para que vayamos a la epístola o la carta a los romanos. Dice que esta carta tal vez es la carta más reposada, más meditada que dictó, porque pues sabemos ya que, muchas gracias, que Pablo obviamente da sus compromisos, sus trabajos, su oficio. Pues normalmente él no fue el que escribió, ¿no? Él tenía un amanuense, siempre había una persona que era la que se encargaba de ayudarle en estos temas. Y en ese orden de ideas, entonces, se dice que esta epístola de pronto fue un poco más reposada, ¿no? La mayoría de las cartas, si usted ha observado, se escribieron, digámoslo, en un apremio de resolver situaciones que se iban presentando, circunstancias, la iglesia estaba naciendo, estamos hablando del año 33 en adelante, y obviamente el inicio de la iglesia pues tuvo muchas situaciones que se fueron presentando, así como obviamente gracias a Dios estaban ahí firmes los apóstoles, pero pues aun cuando estaban los apóstoles ellos iban estableciendo iglesias, pero también habían quienes iban de una u otra manera, digamos que asediando el trabajo, la labor y la tarea que ellos estaban desarrollando. Entonces, en ese orden de ideas, casi todas las epístolas usted las va a encontrar que se están resolviendo situaciones, se están resolviendo circunstancias, desavenencias, de pronto incongruencias, incoherencias. Bueno, para resumirlo y redondearlo, normalmente herejías. Eso era lo que estaba sucediendo. Entonces, así salieron la mayoría de las cartas. De hecho, pues casi todas las cartas de Pablo se presentan en este orden de ideas. Pero Romanos tiene una característica y es que no está atendiendo específicamente una situación apremiante, sino que él a través de esta carta, como lo dice el versículo 17 del capítulo 1, está tratando de hacerles entender, de llevarles a entender, de llevarles a que les quede claro, o en resumen, que definitivamente la justicia de Dios se manifiesta por fe. Y vivimos la vida cristiana luego de ser justificados por fe. Exactamente. Entonces, esta carta, para algunos dicen, no, hay un famoso padre de la iglesia, bueno, padre de la iglesia católica específicamente, Santo Tomás de Aquino, una mente extremadamente brillante, ¿no? Él dejó un material muy brillante, muy amplio que se llama la Suma Teológica, donde trata de abordar todos los temas posibles que se puedan abordar desde la perspectiva bíblica, pero obviamente pues ellos, o en este caso él también lo hacía con ese enfoque, ¿no? Y con ese instrumento de la filosofía. Pero en este caso, más bien Pablo, sí se puede decir que esta carta es su suma teológica, en el sentido de que esencialmente en ella él vierte, ¿no? La esencia del evangelio como tal. Por eso entre el versículo 16 y 17 del capítulo 1 se dice que es prácticamente la base de toda esta carta, ¿no? Que el evangelio de Dios se manifiesta, la justicia de Dios se manifiesta por fe y para fe. Pero específicamente el 16 donde él dice que por eso el qué, no se avergüenza del evangelio de Dios. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Pablo había entendido que, mire, no se trata de nuestra pericia, no se trata de nuestras habilidades, no se trata de nuestras virtudes. La oratoria obviamente tiene una capacidad, tiene una finalidad porque tiene una técnica. Y la oratoria obviamente tiene una función probada que es persuadir. Eso es indiscutible, por eso pues hay fenómenos en la historia como Demóstenes, que se dice que fueron los más grandes oradores, y existen todavía a la fecha de hoy quienes ejercitan estas facultades. Y un orador, ahí sí como dice el dicho popular, discúlpeme, puede pedalear a un ingenuo y llevarlo a hacer hasta lo que no quería hacer, porque es una técnica. Pero el evangelio no llega por medio de técnicas. Usted puede persuadir aparentemente a alguien, porque usted puede persuadir su mente, puede persuadir de pronto sus sentidos, pero realmente el único que convierte el alma se llama exactamente. Entonces, en ese orden de ideas, por eso Pablo entendía que el evangelio era ¿qué? Poder de Dios. Y por eso en Primera de Corintios hubo pues una pequeña, digamos así, diferencia con la iglesia, que
una iglesia un tanto problemática, pues era una iglesia muy acaudalada, ellos tenían un canal seco, y ese canal pues eso producía un dineral para esa comunidad de Corinto, y toda la población obviamente pues disfrutaba, ¿no?, de esta riqueza, pero especialmente también porque en Corinto, al parecer, ¿cierto?, como conclusión de pronto de un estudioso, un comentarista, el Gordon Fee, él insiste que había de pronto, se había generado un apremio de un liderazgo femenino. Y estas damas sin querer habían, o queriendo, o sin entender, o digamos por inmadurez, presumían de un conocimiento por encima de todos los demás. Y esto había generado ahí unas diferencias bastante incómodas allá en Corinto. Y entonces parece que allá, parece no, dice la Biblia en Hechos, que Apolos, que era originario de Alejandría, Alejandría tal vez era una de las tierras más, digamos, más cultas, mejor formadas que había en su momento, en su época. Recordemos que Alejandría fue diseñada y construida ¿por quién? Por Alejandro Magno. De hecho, la biblioteca de Alejandría, que dicen algunos, tendría más o menos unos 76,000 tomos en su momento cuando fue dañada, destruida, quemada específicamente, pues era como una especie de ¿qué? De internet de la época. Porque el propósito él era conseguir los libros fundamentales de cada cultura y llevarlos ahí y tener un centro donde alguien llegara a ese centro y pudiera empaparse de todas las culturas. O sea, tenía una idea muy visionaria y mire que hoy en día pues prácticamente es un hecho. A través del internet usted se puede enterar de todo lo que existe, de las culturas, de todo. O sea, era algo muy revolucionario. Entonces, por tanto, ahí luego de su muerte se sigue construyendo una gran cultura y de hecho en la iglesia naciente fue uno digamos, de los puntos cardinales del crecimiento de la iglesia fue Alejandría, Constantinopla y obviamente Roma. Ahí estaban pues los puntos esenciales. Entonces, en Alejandría, obviamente había mucha cultura y Apolos, si ustedes recuerdan en Corinto, era originario de Alejandría. Parece que tenía una gran capacidad oratoria porque dice que era muy ferviente a la hora de compartir el evangelio. Y algunos entonces cuando él fue, después de que Pablo había sembrado la iglesia, ¿qué sintieron? No, pues que más chévere Apolo. Pues eso pasa, ¿no? Eso es humano, ¿no? La gente dice, no, él habla más bonito, ¿sí? Y eso impactó a la gente. Entonces Pablo tuvo que reconsiderarles y decirle, mire, es que no se trata de la elegancia del hablado, sino realmente que Dios esté respaldando lo que se dice. O sea, ¿se trata de qué? El poder de Dios. Entonces, por eso él ahí en el capítulo 2 dice, mire, yo cuando fui y traje el evangelio aquí a esta iglesia, dice, mi presentación no fue ni con argumentos, ni con sabiduría elevada, sino que presenté ¿a quién? A Jesucristo y crucificado. O sea, pues más duro todavía, ¿no? Porque, ¿cómo así? Lo que ustedes, ¿cuál es la esencia? Pero dice que él, así fue que ellos conocieron. ¿Cuál era su propósito? Dice él, que su fe estuviera fundada ¿en qué? En el poder de Dios y no en la sabiduría de los hombres. Entonces, ahí nos encontramos, ¿cierto? Todas estas discrepancias que venían dándose y en este sentido, pues vemos, ¿cierto? Haciendo énfasis en que no es la oratoria. Por eso Pablo dice, mire, Apolos cumple una función, yo cumplo otra función, tal vez yo no tengo esa elegancia, pero los dos somos, ¿qué? Obreros de la obra de Dios. Para concluir entonces, ¿qué está diciendo Pablo también en Corinto? Lo mismo que está diciendo aquí en Roma. ¿Quién es realmente el que convierte la vida y que convierte el alma? El Dios, el Espíritu de Dios, como dice Juan 3:13, lo dijo Jesús ¿a quién? A Nicodemo. ¿O sea, es necesario? Nacer del Espíritu, porque lo que es nacido de la carne y lo que es nacido del Espíritu, correcto. Entonces, en Romanos nos encontramos esta doctrina esencial de la justicia por la fe, que era una novedad, por lo menos especialmente para el pueblo judío, quienes de una u otra manera se relacionaban con Dios por medio de ¿qué? De la ley. Entonces en el capítulo 5 específicamente nos encontramos entre el versículo 1 y el 11, tres razones por las que Pablo da gloria a Dios. Y es lo que quiero compartir específicamente hoy. Pablo ha venido disertando acerca de esta justicia que es por la fe. Y llegando específicamente aquí al capítulo 5, específicamente en el versículo 1, él pasa a recordarnos y nos dice, justificados pues, tenemos por medio de quién. Perfecto. Entonces, ¿cuándo seremos justificados entonces? Según el texto.
¿Cuándo seremos justificados? Miren lo que dice el texto. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor. ¿Perdón? Exactamente, mira lo que está diciendo ahí. Por eso él les está tratando de aclarar a estos destinatarios, ustedes ya están ¿qué? Justificados por la fe, correcto. Mira que muchas veces en la vida cristiana hay verdades muy claras, ahí está el término, obviamente está dado, ya está consumado, justificados, ya. Pero nosotros lo leemos, decimos sí y seguimos corriendo a través de actividades tratando de ¿qué? De justificarnos delante de Dios. Entonces, nos cuesta aceptar la verdad bíblica, nos cuesta asimilarla, nos cuesta apropiarnos de pronto en un término concreto. Decir, hombre, esto es un hecho, es un hecho. Ahí dice, justificados pues por la fe que dice él, tenemos paz. ¿Por medio de quién? Del Señor Jesucristo. Que de hecho, en toda la carta hay un elemento esencial y es este. Siempre, frente a todo beneficio y toda bendición que Dios nos ha dado, aparece un actor, un protagonista, un instrumento, un medio. ¿Quién? Jesucristo. Mire, Jesucristo, de hecho, dice la palabra muy claramente que quien le confiese, él le confesará, pero quien le niegue. Entonces mira que hay una condición muy importante, o sea, tener una relación, rendir mi vida a Jesús, establecer una relación personal con Jesús no es algo aleatorio, es algo que definitivo, porque todo lo que Dios me va a conceder, todo lo que Dios me va a comunicar, todo lo que Dios va a traer a mi vida va a llegar por medio de ¿quién? De Jesucristo. Eso no va a ser un accidente, va a ser un hecho, y es por medio de nuestro Rey glorioso. Él no es simplemente un personaje aleatorio de la historia, él es el personaje fundamental que obviamente representa, siendo Dios, es Dios aquí en medio de nosotros, es la imagen misma de Dios. Bien, entonces entre el versículo 1 y el versículo 11, 3 veces Pablo da gloria y glorifica al Señor específicamente. ¿En cuanto? Él dice que le glorifica a Dios, ¿por qué? Porque ahora nosotros tenemos una esperanza. ¿Cuál esperanza? De que participaremos de la gloria de Dios. Claro que uno dice eso ahorita y lo miran a uno y dicen, ¿cierto? La gente lo repara a uno, que tenés esperanza en la gloria de Dios. Y como la gente lo conoce a uno dice, claro, la gente pensará muchas cosas, como si yo no supiera que vas a participar de la gloria de Dios. Entonces le dicen a uno, qué bueno, y por dentro, se ríen de uno, ¿cierto? Pero Pablo, ¿qué dice? Pero nos gloriamos en esa esperanza. Segundo, él va a decir que de pronto una aparente incoherencia frente a nuestra objetividad. Él dice, nos gloriamos en la tribulación. Uy, no, Señor, por esa tarea es dura. Pero Pablo dice, no, nos gloriamos y él va a dar el argumento. Y finalmente dice que nos gloriamos ¿por quién? Pues nos gloriamos por lo que decíamos, por el mismo Señor, Jesucristo. Esa es la misma razón. Entonces, entre el versículo 1 y 11, que él está hablando acerca de la justificación por la fe, de que hemos aún sido reconciliados con Dios por medio de nuestro Señor Jesús, 3 veces él insiste que nos gloriamos en él. Entonces, en el versículo 2, dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos. ¿Cuándo vamos a estar firmes? Pero por lo pronto, si tenemos a Cristo, estamos firmes, correcto, estamos firmes en esa gracia. Y vamos a ver por qué nada nos puede mover. Y dice entonces, y nos gloriamos en la esperanza de ¿qué? Entonces, ahí es donde se ríen muchos de nosotros, ¿no? Pero esa es nuestra esperanza. Y esa esperanza, como veremos más adelante, no nos avergüenza ni nos da pena, porque ya veremos que hay unas garantías para esa esperanza. ¿Sí? Cuando una persona entra de pronto a hacer una carrera, primer semestre, son 5 años, ¿qué está pensando? ¿Que en el primer semestre apenas termine se va? No, ¿qué quiere? Terminar. Esa persona quiere terminar. Y en su defecto hay muchos aspectos de la vida en las que nosotros iniciamos y tenemos ¿qué expectativa? Que vamos a terminar.
Tenemos que esperanza. Nosotros nos movemos a diario por esperanza. Y a veces aún frente a cosas que son difíciles, seguimos manteniendo ¿qué? Esa expectativa. Bien, entonces con respecto a este primer punto, con respecto a que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, encontramos que la justificación por la fe abre la puerta a esta esperanza. Por eso decía el versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios. ¿Sí? Ya tenemos una relación con Él. Por medio de quien hemos obtenido acceso por la fe a esta gracia, en la cual dice ahí mismo el texto. ¿Cómo estamos frente a esa gracia? Firmes, correcto, firmes. Y por eso podemos gloriarnos en esa esperanza. ¿Por qué? Veremos más adelante el otro punto. Pero lo primero entonces para tener en cuenta es que nos gozamos y nos alegramos en esta, digamos, esperanza prometida por parte de Dios de que participaremos de esa gloria venidera. Por eso en Efesios 1, versículo 18, Pablo hacía una oración muy especial por estos destinatarios de los Efesios. Efesios 1, 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, él venía haciendo una oración, ¿no? Él viene del versículo 15 diciendo que él está orando por ellos a causa de que ha escuchado que participan del Evangelio. Y dentro de esa petición, ¿cuál está? Dice el 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es esa esperanza a la que Él nos ha llamado. Entonces mira que requerimos, como ahorita oía que orábamos, definitivamente la ayuda de Dios para entender cuán válida, cuán importante y cuán pertinente esa esperanza. Recordemos cómo Esaú, ¿cierto? Frente a una bendición futura, ¿cuál era? La primogenitura. Su hermano le dijo, véndamela. ¿Y él qué dijo? A mí eso ¿para qué? Y así muchas veces podemos decir frente a la gloria de Dios. Pero todos, queramos o no queramos, todos, sin excepción, porque el mismo ejemplo es el Señor Jesús. De aquí tenemos que salir solo mediante una manera de esta creación. Solo hay una manera. Exactamente, dice Hebreos 9:26, que al hombre les es establecido ¿qué? Y después el juicio. O sea, es inexorable. ¿Pero qué dice uno? No, pero de aquí a allá, ¿a mí para qué me sirve tener esperanza de la gloria de Dios de aquí para allá si todo lo que tengo todavía por vivir? ¿Quién sabe eso? ¿Quién sabe eso? Nadie sabe eso. Y lo cierto es que tenemos que pasar por un camino ineludible. Y es el camino, como dice el Salmo 23, de valle, de sombra, de muerte. Todos tenemos que transcurrir. El mismo Señor Jesús, para ir a la gloria al Padre, ¿qué camino siguió? Ese camino, por cada uno de nosotros. Por todos los hombres siguió ese camino. Entonces es ineludible y claro, uno puede pensar, no, pero ¿y yo para qué? ¿Qué dijo Esaú en su momento? ¿Yo para qué eso? Pero cuando ya bendijeron a su hermano, ¿qué quiso? Que lo bendijeran. ¿Y qué le dijeron? Ni llorando. Así dice el autor de Hebreos. Mira lo que dice. ¿Recuerdas? Hace 8 días estábamos tocando el tema. Hebreos 12. Dice, versículo 16, 17, no sea que haya algún fornicario o profano. ¿Qué es profano? Que no valora los bienes espirituales. Eso es un profano. Que no valora lo sagrado. Eso es un profano. Que no tiene estima por lo sagrado. ¿Por qué? Pues porque de pronto lo sagrado en el momento, lo mismo que dijo Esaú, yo tengo hambre. Para nosotros muchas veces prevalece el pragmatismo frente a la esperanza de gloria. No, es que yo tengo hambre ya, es que yo tengo que pagar los servicios ya, es que yo tengo que pagar, es que yo tengo que esto, es que yo tengo que comer, es que yo tengo que tal cosa, es que tengo que pagar, es que a mí ¿para qué me sirve eso? Esa es la pregunta que siempre solemos hacer. Obvio, yo no discuto porque es humano, todos lo sentimos, pero no necesariamente estamos acertando, porque estamos perdiendo de vista una bendición que a veces no entendemos con nuestros ojos y nuestro entendimiento,
pero que sí es una garantía gloriosa que muchas veces cuando no se tiene, entonces es donde se empieza a llorar. Por eso hay mucha gente que después de que se han dado las situaciones, después de que ya no sucedió, después de que ya pasó, después de que fue lo que fue, entonces vienen, ¿cierto? Las esperanzas de que esa persona de pronto encuentre un descanso, una paz, una garantía. Pero ahora Dios nos la está dando desde aquí. Entonces por eso dice, no sea que haya algún fornicario profano como Esaú que por una sola comida, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Aunque ya no había tiempo, como dicen en el argot popular, de que no había tiempo de llorar. Entonces el primer punto, Pablo nos dice, mire, gloria a Dios porque gracias a la justificación, gracias a la obra de Jesús de habernos justificado, gracias que tenemos acceso a una gracia en la cual estamos firmes, por eso hoy nos gloriamos ¿en qué? En la esperanza de la gloria de Dios. Participaremos un día de su gloria eterna. Un día participaremos, como dice, ¿cierto? En Apocalipsis 3, porque algunos se burlan, ¿no? Perdón, Apocalipsis 3, en segunda de Pedro 3. Segunda de Pedro 3 dice, el día del Señor vendrá. Amados, dice el versículo 1. Esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrá, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen, así como desde el principio de la creación. Pero dice Pedro en el 5, estos ignoran, porque quieren hacerlo, no por accidente, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra existen ahora, están reservados por la misma palabra, guardados para el juego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es que para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y dice el 10, pero ese día vendrá. El día del Señor vendrá. ¿Sí? Entonces dice, como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardientes serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todo esto va a suceder, ¿cuál es la idea? Que mantengamos firme nuestra esperanza en el Señor, nuestra paciencia en Él. Sobre todo que crezcamos en su conocimiento, como lo dice más adelante Pedro, insistiendo en la importancia de que aún algunos malinterpretan los escritos de Pablo. Pero él dice, de todos modos, la insistencia es sigan creciendo en la gracia y en el conocimiento del Señor. Entonces, mira qué importante a veces si uno no entiende o de pronto uno no lo ve con esa certeza, pero a mí personalmente me da mucho descanso. Mire, yo veo que cuando de pronto acontecen situaciones que son muy lamentables a nivel del mundo, crisis, guerras, situaciones, y pasan cosas, lo primero inmediatamente que se encienden son las alarmas de la segunda venida. Todo el mundo dice, ya viene. Pero sobre todo yo percibo aprensión en el corazón de la gente. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Nosotros tendríamos que tener aprensión? No. Porque ¿qué estamos diciendo? Claro, nos gloriamos en la esperanza de que cuando venga esa gloria, nosotros no vamos a estar por fuera como la guayabera. Nosotros vamos a participar de esa gloria. Claro, entonces yo a veces veo mucha aprensión y yo digo, no es por jactarme, ni por, no, pero yo digo, pero ¿por qué? ¿Por qué se genera esa aprensión si al contrario deberíamos decir, gloria a Dios, gloria a Dios? Claro, pues uno a veces piensa, pero es que, pero entonces que el lotecito que yo acabo de comprar no le he metido ni un ladrillo. Claro, uno empieza, ¿cierto?, a pensar en esas cositas que están inconclusas, ¿no? Pero apenas compramos hace 8 días esta nevera y ya va a venir el Señor y esa nevera nueva.
Sí, uno empieza a pensar, son cosas humanas, pero uno las piensa, mi nieto, ¿cierto? Claro, uno piensa, uno todo eso lo llena de miedos. Pero finalmente, ¿qué deberíamos de decir? Gloria a Dios. Por eso, mira, nos gloriamos en la esperanza de participar de esa gloria venidera. No tiene por qué haber miedo. Tiene por qué haber, ¿qué? Gozo. Tiene por qué haber tranquilidad. Entonces, yo no estoy diciendo que le digamos a la gente, ¿no? Como hay que ser muy cuidadosos a veces, aunque nosotros somos creyentes y tenemos muchas seguridades, a veces hay que ser cuidadosos, ¿no? Me decía alguien ayer que está pasando una situación muy apremiante ahí en la unidad. Y coincidimos porque salimos pues a pasear las mascotas. Y me contaba esta dama pues que está en una situación muy apremiante por un examen que le han hecho. Y ya van para el tercer examen y no le definen si sí o si no hay una situación delicada ahí. Entonces ella me dice que llamó una amiga que es la que pues como que la ha asistido y la ha acompañado en este tiempo y la amiga le decía, pero finalmente, ¿qué? Si todos nos vamos a morir. Y yo decía, con amigos así, pero lo más triste, y cuando yo casi agacho la cabeza es cuando ella me dice, porque no, pues yo sé que ella está tranquilito porque ella es cristiana. Gloria a Dios. No, mira, hay que ser muy cuidadosos, o sea, nosotros, mire, yo escucho que la gente se llena, pero usted nunca me escuchará a mí decirle, ¿cuál es el problema? No, nunca, uno tiene que respetar, porque finalmente todos tenemos aprensiones, miedos, tenemos situaciones que tenemos que vivir y que enfrentar, y tenemos que aprender a madurar en ese sentido. De hecho, a veces cuando tengamos la verdad y tengamos claridad de la verdad, también seamos respetuosos con la gente, no nos burlemos, no los peyoricemos, no nos riamos, no hagamos chistes burlescos burlándonos de que los fulanos, que los carismáticos, que los pentecostales, que no, es que nosotros tenemos algo de la verdad, pero nosotros no la tenemos, nosotros no somos Jesucristo. Él es la verdad encarnada. Nosotros tenemos solo algo de la verdad, pero que no nos demos a esa tarea a veces de ser desobligantes. Que de pronto Leo me salió con Alvin y no, pero de pronto él no entiende bien o patio, él dio, entonces yo lo cojo y y entonces le paso no, hay que ser cuidadosos, hay que ser respetuosos, hay que madurar. La verdad debe hacernos madurar y no para burlarnos ni para de pronto ser desentonados ni de pronto destemplados con las personas. Al contrario, el que no entiende qué requiere, qué dice Romanos 14, qué dice, qué requiere que nosotros seamos qué, que tengamos paciencia con el débil en la fe, que no lo cojamos para discutir y controvertir y burlarnos y peyorizarlo y ridiculizarlo y desnudarlo. No, hay que ser qué, considerado, porque usted y yo un día fuimos débiles en la fe. Esa es la máxima razón. ¿Qué le decía Dios en el Antiguo Testamento a Moisés frente al extranjero, frente al huérfano y a la viuda? Especialmente frente al extranjero. Mucho cuidado con el extranjero, le decía. ¿Por qué? Mire la premisa tan divina del Señor, mire lo afectuoso, lo increíble y lo perfecto y lo que a veces uno no percibe del carácter de Dios. ¿Sabe qué le decía? Ustedes también fueron extranjeros. Nunca se olviden de eso. Por eso, al extranjero, mucho cuidado. ¿No te parece una máxima increíble? Haga con los demás lo que hicieron con usted. ¿Cómo quería usted que lo trataran como extranjero? Trate a los extranjeros así. Esa es la máxima del Señor. Y de la viuda y de la huérfana y del huérfano, más cuidado todavía. ¿Por qué? Porque Dios es Padre de todos. Es tu Padre. Tienes papá y mamá, gloria a Dios, pero Dios sigue siendo tu Padre. Tenemos un Padre en común. El que tiene aquí en la tierra y el que no tiene. Y es nuestro Dios. Entonces, primer punto, gloriémonos ¿en qué? En la esperanza de la gloria de nuestro Dios. Porque aunque en este momento no lo veamos y eso no nos sirva para comprar la pinta de diciembre, de todos modos, ¿sabes qué? Vendrá un día en que diremos, gloria a Dios por Jesucristo. Miremoslo nada más, pues para que no pasemos esto inadvertido antes de que terminemos este punto, miremos este punto que me llamó a mí tanto la atención. Apocalipsis 20, versículo 11 al 15. Y ojo que esto no es para atemorizar, no. Esto es para decirte,
¿Has entregado tu vida a Jesús? Te voy a mostrar que es la mejor decisión que tú has hecho en tu vida. ¿No has entregado, no te has rendido todavía a Jesús? Es una decisión muy importante que tomes. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida, pues mira que sí es importante. Sabes que yo pensaba cuando leí la primera vez este texto, que yo sentía, y lo digo pues con el respeto de mi hermana, yo sentía pena de mi apellido porque se burlaban, Rueda. Y no me gustaba el nombre Gonzalo. Entonces yo me acuerdo que una vez yo firmé en un examen, dizque Fabio Álvarez. Y el ridículo más grande me tocó vivirlo ese día. Porque el profesor levantó la hoja y dijo, se quedó mirando, ¿quién es Fabio Álvarez? Y tengo que levantar la mano y decir, usted no es Gonzalo Rueda. Un completo desconocido. Qué ridículo, pero así es uno, son cosas de muchachos. Pero sabes, cuando yo leí este texto y dije, y los que no se hallaron inscritos, decía yo, el día que digan mi nombre, diré gloria a Dios por ese nombre. Bendito sea ese nombre que está ahí. Y diré gloria a Dios cuando lo digan, ¿no? ¿Eso no le ha pasado cuando de pronto están llamando fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, y usted está esperando un nombre, y nada que dicen su nombre? ¿Usted cómo ha sentido? ¿Qué pasa? Y fulano de tal, y fulano de tal, y a lo último, Yajaira. Pero dice, gloria a Dios, gloria a Dios, qué bendición, qué bendición. Entonces mira qué importante realmente es tener esperanza de esa gloria venidera, que a veces, vuelvo y digo, como Esaú, de manera profana, podemos decir, ¿y a mí eso para qué? Pero tengamos cuidado, la vida no va a ser siempre hoy, va a seguir y va a seguir y va a seguir, y muchas cosas suceden, muchas cosas, pero muchísimas cosas que nosotros ni nos imaginamos cuántas vueltas da la vida, y tal vez en alguna de ellas tengamos que decir, gracias a Dios, el Señor hizo de mi vida su templo. Gracias a Dios rendí mi vida cuando correspondía rendirla. Amén. Bien, volvemos entonces Romanos 5 y vamos a seguir a mirar la segunda razón por la cual Pablo entonces dice que se glorifica, ¿cierto? Le da gloria a Dios, él le da gloria a Dios, le da primero gloria por esa esperanza de la gloria y luego dice él que le da gloria ¿por qué? Y no solo esto, dice el 3, sino que también nos gloriamos ¿en qué? Ay, ay, ay. Sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Yo me acuerdo una canción muy famosa, una balada que sonaba hace, bueno, en los años 70, ¿cierto? Ya entrando 80, que decía, aún puedo ver el tren partir, ¿no? Y tú triste. Entonces era de alguien que se está yendo y una dama que se está quedando. ¿Esperando qué? Que se cumpla la promesa de volver, ¿no? Y entonces se acuña una frase muy famosa, ¿no? Amor de lejos. ¿Por qué? Porque la gente desestima la esperanza. Ay, ¿y cuánto? ¿Y cuánto se demora? ¿Y cuándo viene? ¿Y no viene? ¿Y si viene? ¿Y cuándo? ¿Qué le dicen a la persona? Ay, no, sí, eso ahí no pasa nada. Porque uno ¿qué? Uno desestima la esperanza. A nadie le gusta esperar y nadie cree en esperar. Pero mire que de qué pasa, pasa. Entonces por eso Pablo dice, la esperanza no avergüenza. Claro, porque estábamos leyendo ahorita, ¿qué decía Pedro? ¿Por qué se burla la gente?
porque del año 33 se fue el Señor Jesús y ¿qué? Y no ha vuelto. Bastante tiempo, ¿no? Ahí podemos decir, aún puedo ver el y nada que llega, ¿cierto? Nada que llega. Pero, está prometiendo uno que ¿qué? Que prometió la primera vez y ya vino. Y este está diciendo que vuelve. Él ya cumplió una vez y pasaron los años, pasaron los siglos, pasaron miles de años, pero finalmente ¿qué? Cumplió. Entonces no podemos desestimar así tan fácil. Pero Pablo aquí nos va a dar dos argumentos fuertes, o mejor dicho, nos está dando un argumento muy fuerte para que esa esperanza no nos haga sentir como que de verdad, ¿no? Nosotros tan ingenuos. Tantos años el Señor no ha aparecido. Pero ¿qué está diciendo Pablo ahí? Mira lo que dice. ¿Cuál es la confianza que tenemos? El amor de Cristo, que ha sido, el amor de Dios, que ha sido puesto ¿dónde? En nuestro corazón. ¿Por qué? Porque a través del amor de Dios vamos a ver, ¿cierto? Primero que aún cuando Él murió, nos bendijo. Y luego cuando resucitó, mucho más todavía. Entonces vamos a mirar que ese amor es una gran garantía que hay para todos los que esperan en Él. Entonces, primero, pues obviamente recordar cuando hablamos de la esperanza que pues a nadie le gusta esperar. ¿Usted ha ido a hacer fila a un EPS? ¿Ha ido a hacer fila a un banco? ¿Ha ido a hacer fila? Me acuerdo, el Teatro México. Teatro México daba la vuelta, me acuerdo, para irme a ver la niña de la mochila azul. Eso arrancaba aquí, eso va a la vuelta y uno miraba y no veía futuro. Y hay muchos lugares, usted ir a unos lugares donde prestan servicios de telecomunicaciones, ni qué decir, o sea, esperar es muy duro y uno mira fichita y nada. O cuando uno llega y coge, dice, ficha, ahí dice, ¿van en qué? En el 36. Y jala uno, 300. Usted se imagina, uno queda ahí como que, ahí mismo ya lo tienen que atender de urgencia a uno, pues, ni modo. Esperar no es fácil, pero por eso la vida cristiana va a desarrollar en nosotros esa virtud. Y por eso Pablo dice, gloria a Dios, porque las tribulaciones van a ir generando en cada uno de nosotros una característica virtual, o mejor dicho, virtuosa, una característica loable en la vida del creyente, y es ¿cuál? La esperanza. Miren lo que decía entonces él, dice, y no solo esto, nos gloriamos también en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce persistencia. Ahí la palabra paciencia no es como cuando, niño, no, esa es una paciencia, ¿cierto? No, aquí la paciencia es ¿cuál? La del que persiste, vuelve y lo intenta, vuelve y lo intenta, vuelve y lo intenta, vuelve y lo intenta, hasta que finalmente, ¿qué? Increíble, lo logra, correcto. Esa es esa persistencia, o sea, aquí la palabra es upómone o hipómone, la otra se llama macrotudmia, que es de hecho el término macro, que es tener esa paciencia larga, niño, sí, como Cero, ¿no? Las cosas así deben ser, decía Cero, que hablaba todo, sí, todo calmado, todo pausado, ¿no? Las cosas así deben ser. Entonces, esa es una paciencia que es de largura, ¿no? De aguante. Pero este hipómon es de ser persistente, de que vuelve y toca la puerta, le cierran y vuelve y toca otra puerta, le cierran y vuelve y toca. Es eso. Mira, entonces mira, dice que la tribulación que produce, mira, persistencia. Y luego esa persistencia, ¿qué produce? Prueba. Obvio, somos evaluados, somos examinados, somos probados, ¿cierto? Y luego la prueba, ¿qué produce? Gloria a Dios, esperanza. Y por eso él dice, y no avergüenza, ¿sabes por qué? Por una garantía. El amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón. ¿Por medio de quién? Y mira que en Efesios 1:13 dice que nosotros hemos sido sellados por medio de quién? Del Espíritu Santo. ¿Sabe el Espíritu Santo qué es en nosotros? Las arras. Es la promesa, es el contrato de promesa de compraventa. ¿Qué significa? Cuando usted firma eso, ¿cierto? Un contrato de promesa de compraventa, usted da una plata y se compromete a que si no cumple, ¿qué? Le toca pagar una sanción, una penalidad. Entonces, la gente firma eso y ya para uno, ¿qué? Hay negocio. Bueno, traigámoslo
a el centro de la ciudad. Usted dice, ¿a cómo van los zapatos? 80. ¿Y uno los puede pisar? Y le dicen, sí, claro, los puede pisar con el 30%. ¿Cuánto es el 30%? 3 por 8, 24, ¿no? las tablas son maravillosas. Yo soy más malo para matemáticas, pero las tablas son mi recurso máximo. Entonces, listo, 24,000, ¡pum! 30. Y el resto lo pago en cuánto, ¿no? En tanto. Y se paga. De hecho, aquí hay negocios que se hicieron grandes. Me acuerdo que una amiga que asistió a la iglesia, ella trabajó en un negocio en Medellín que se llamaba Flamingo. Y ella me decía que la frase era, Flamingo te fía porque en ti confía. Y todo salía a crédito, me dice, y ellos se hicieron gigantes, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy ahora con esto? Que el Espíritu Santo en nosotros es esa garantía, es ese anticipo ¿de qué? De la gloria de Dios. Por eso la esperanza de Dios, ¿qué? No avergüenza. No avergüenza como que, usted está esperando todavía, pero mire que son más de 1000 y pico de años. No tiene por qué avergonzar, ¿por qué? Porque dice que el Espíritu Santo que está en nosotros nos permite vivir el amor de Dios. ¿Y qué características tiene el amor de Dios? Pero bueno, vivimos primero Romanos 8, 24, 25, recordando acerca de la esperanza. Dice que en esperanza fuimos salvos. Dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza ¿qué? ¿Se ve? Pues no es esperanza, porque lo que alguno ve, pues uno no lo espera. Pero si esperamos lo que no vemos, ¿qué? Con paciencia, viene otra vez hipómonia y otra vez. Con persistencia, lo aguardamos. O sea, esperar no es fácil, para nada, en ningún aspecto, porque dice que el que espera, y dice que la esperanza que se tarda es aflicción del corazón, dice el proverbista. No es fácil, pero ese es el llamado. Ahora, mire que uno piensa usualmente que cuando vienen las tribulaciones, ay, ¿cómo así que le pasó esto a Pati? ¿Quién sabe qué habrá hecho? No, mire, las tribulaciones no pasan, mira, date cuenta, las tribulaciones no pasan, ni Dios las permite para dañarnos. Al contrario, ¿para qué? Para bendecirnos, para permitirnos ser mucho mejor. ¿Estamos viviendo una aflicción? Eso es duro. Ojo, yo no lo voy a decir a usted, como alguna vez me dijo una niña, estoy yo como dice el dicho, llevando el morro y me dice la niña, ¿cómo va? Y yo, horrible, yo quería como desahogarme y dice ella, gloria a Dios, Dios te bendiga, eso es una bendición, me decía ella. Yo sé que es una bendición, pero en ese momento yo no necesitaba que me dijera eso, quería que al menos me dijera, ¿cómo así? ¿Qué pasa? No, tranquilo. No, miremos primero de Pedro, volvemos a donde don Pedro. Es que mire que entre los apóstoles, bueno, el Espíritu Santo, digo yo, no los apóstoles, pues coincidían, ¿no? Pasaba aquí lo mismo que tenemos un espía ahí en el tiempo de oración que siempre se adelanta a los temas. Es el Espíritu Santo. Primero de Pedro 1, 6 al 7. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en una prueba. Y es que a veces llegan, ¿qué? Juntas. Eso a veces llegan como 10 pollitos. Llegan como a pollitos en manada y uno no sabe ni cuál abordar. Es que si llegaran de a una, por eso dicen los buenos peleadores, de a uno pues son 5, pero bueno, de a uno. Pero cuando son los 5 al mismo momento, ahí uno queda abatido. Menos mal que como dijo David en el Salmo 27, aunque un ejército acampe en contra de mí, porque el Señor está conmigo. Uy, gloria a Dios. Porque es que a veces es una, dos, y usted está levantando la cabeza y es que el enemigo sabe cómo es. Y sabe que cuando tiene al contendor en el piso no hay que dejarlo parar. Y usted va a levantar la cabeza y vuelve y lo entierra. Y la adversidad vuelve y le pasa y lo machucan y parece que fuera uno que estuvieran estripando uvas y eso lo encima de uno el enemigo sacándole el jugo a uno. Pero gloria a Dios, mira lo que dice. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba
vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en qué? Alabanza, gloria y honra cuando se manifieste ¿quién? El Señor. Entonces, mira, las pruebas no vienen de parte de Dios para dañar tu vida, vienen para que salga la escoria que de pronto hay en uno, para que salga la escoria en ese hermosa joya que es tu fe. Y Él la está limpiando, le está quitando la rebaba, le está quitando las impurezas, le está quitando todas esas cosas que obviamente a uno lo debilitan. Y que a veces lo mantienen a uno entre si voy y vengo, entre si vengo y voy, ¿no? Como qué pasó con Elías, qué hizo con el pueblo Elías en su momento cuando el pueblo estaba desestimando el pacto con Dios. Él los confronta y le dice, tenéis la mente dividida, o Dios es Dios o Baal es Dios. Decídanse. ¿Qué hacen las pruebas? Las pruebas lo definen a uno, lo definen. Ahí es donde uno dice, no, como Job, muchas veces uno dice como Job, Señor, aunque me matares, en ti esperaré. No lo dice uno textualmente, pero ¿qué le dice, Señor? ¿En quién más puedo esperar yo, Señor? ¿A quién más puedo yo poner mi esperanza? ¿A quién más es mi ayuda? Y se aferra a uno y lo define a uno el Señor. Pero no lo hace por mal, ¿sí ves? ¿Lo hace para qué? Para que uno tome el lugar, el lado, para que uno se afiance a la persona que corresponde y no se deje engañar más. Esa es una realidad. Entonces, asimismo Dios permite el crisol de la aflicción. Miremos entonces, les decía yo, y dice Santiago 1, mire que aquí también coincide algo muy importante, Santiago 1, 2 y 4, 2 al 4 dice, Santiago 1, 2 al 4, hablando acerca de las pruebas. Mire que este texto, yo no sé si a usted le ha pasado, yo a veces me he encontrado con este texto y, honestamente les confieso, delante de Dios, con mucha reverencia, obviamente, siento que es como chocante esta frase de entrada. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis. Yo a veces digo, pero ¿qué tenía Santiago en la cabeza, Dios mío? Pero mira lo que él dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe, mira cómo coincide con Pablo. Mas tenga la paciencia, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Gloria a Dios. Pues mira que las aflicciones Dios no las permite para dañarnos ni destruirnos, sino para qué? Fortalecernos en la fe, para afianzarnos en la fe. Mire, usted ve un creyente maduro, cuando uno es nuevo, yo recuerdo, y tenía la oportunidad de hablar con creyentes maduros, yo veía que hablaban con una confianza acerca de situaciones, y no porque no vivieran afugias ni quebrantos, pero me gustaba esa confianza con que hablaban. No, mijo, tranquilo, que eso, a mí me daba una paz. No era la palabra de Dios, no, pero era la promesa, era la confianza, era la afirmación de alguien que había pasado por muchas pruebas. Y los vi seguir pasando por pruebas, pero seguí buscando esa palabra porque oír que él me daba un consejo, o esa persona, esa dama me daba ese consejo, sabiendo por tantas cosas que había pasado, a mí me daba certeza y me daba paz. Eso es lo que Dios está haciendo contigo. Te está madurando. Está madurando. Y como Samuel algún día, como dijo Dios de Samuel, Dios permitirá que ninguna palabra que tú compartas en promesa de Dios caiga a tierra. Es para bendición y eso es a lo que Dios nos llama. Que podamos nosotros ir y consolar a otros, basados obviamente en la Biblia, en la experiencia, en la verdad bíblica, pero sobre todo en ser tratados. Porque a veces podemos saber mucho del catálogo, pero no haber vivido. Por eso Dios nos mete ahí en la historia. Y después de que uno vive, ¿qué dice uno después? ¿Qué dice uno acerca de la Biblia? Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Veamos entonces, primer punto, ¿por qué decimos que el amor de Dios permite que que la esperanza no nos avergüence? Mira lo que dice. Volvamos a Romanos 5. Mira lo que dice acerca del amor de Dios. Dice, porque Cristo, sí, ya habló en el 5, ¿no? La esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y entonces dice el 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió ¿por quién? Por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por un bueno. Puede ser que alguien decida morir por otro, puede ser, eso es algo muy accidental.
Pero mira lo que dice el 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, entonces mira, cuando nosotros éramos enemigos, ¿qué hizo Dios por nosotros? Por eso esa esperanza no es una esperanza que nos avergüence. Sabemos que esa esperanza es firme. Porque si cuando éramos enemigos, Él cumplió, luego pasa ahora, ¿cómo será siendo enemigos? Entonces dice luego el 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, como decía el versículo 1, por Él seremos salvos de la ira. Y mira cómo Él lo aclara. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados ya, seremos ¿qué? Increíble. Por eso esa esperanza no nos avergüenza. ¿Cuál es la confianza? El amor de Dios. El amor de Dios. Que cuando éramos sus enemigos, nos salvó. Y ahora que somos sus enemigos, ni lo dudemos. Perdón, que somos sus amigos, ni lo dudemos. No hay por qué tener duda. Entonces, eso es una esperanza que firme, que no avergüenza, que no tenemos por qué sentir que, ay, y usted todavía está esperando, y usted sí cree, y usted sí esto, y usted sí aquello. Claro que sí, porque el amor de Dios lo vivimos continuamente. Mira lo que dice Romanos 8, 35 al 39, para que terminemos con el último punto, porque esto ya se acabó. Ustedes hablan mucho y... Romanos 8, 35 al 39. ¿Cómo? Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre? ¿Desnudez o peligro? ¿Espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar nuestro Señor. Por eso no nos avergüenza esa esperanza. Que se burlen. Cuando yo recién me convertí, muchos se burlaron, pero han pasado los años y ya no se burlan. Muchas veces me buscan para que les comparta, para que hable con los hijos, como yo fuera, pues, quién sabe qué. Pero increíble, aunque ahora muchos se seguirán burlando, ¿no? Y se burlarán, pero esa esperanza, ¿qué? No avergüenza, porque el amor de Dios es algo que vivimos todo el tiempo. Y la gente no vive. Exactamente. Vamos entonces al último punto, por eso ya concluyendo en el 11, Pablo termina pues dándole gloria y glorificando a Dios ¿por quién? Por el medio, por el instrumento y por quien nos ha provisto, gracias a Él, todo lo que ahora tenemos. Esta esperanza de la gloria venidera y esta esperanza del amor de Dios. Y de saber que las tribulaciones nos forman y no nos destruyen, no nos deforman. Las tribulaciones nos fortalecen y no nos debilitan. Las pruebas son ¿qué? Una bendición y no una maldición, como algunos piensan. Ay, ve y está pagando por tal situación. Así es la gente, hermano. Así es la gente, ¿sí? Y fue lo mismo que pasó con los amigos de Job. ¿Qué pensaron los amigos de Job? Algo malo tuviste que haber hecho, Job. ¿Y qué había hecho Job? Entonces, dése cuenta también que esto es un parámetro muy importante, que a veces la adversidad viene y no requiere explicación. Solo Dios en su soberanía sabe por qué. ¿Sí? O sea, si Dios no explica, tranquilo. Tranquilo. Descanse en el Señor. Descanse, espere en Él, que Él a su momento le permitirá entender qué quería hacer con su vida. Entonces dice el 11, y no solo esto, sino que también, ¿qué? Tercera vez, nos gloriamos en Dios, ¿por qué? Ah, gloria a Dios.
La bendición más grande que nosotros hayamos podido tener en nuestra vida es encontrarnos aquí, a Jesús. Y claro, hay momentos en que, pues yo me acuerdo, ¿no? Que al contrario, cuando recién me convertí, yo pensaba, ¿para qué yo me encontré con Jesús? Porque claro, quería vivir el mundo. Tenía 18 años. Tenía las hormonas como avalancha verde. No, pues mundo, mundo, mundo. Y las otras eran como varón rojo. Mundo, todo era mundo. Entonces yo decía, no, ¿y yo para qué? No, y yo veía a todo mundo y yo, no. Pero hoy en día, gloria a Dios. ¿Verdad que me tocó esas calles de la feria al frente de la casa? Ese primer diciembre fue fatal. Eso fue fatal, le contaba yo a mi esposa, pero mire lo increíble. Fue toda esa tensión, toda esa semana. Una tensión y yo me acostaba y escuchaba y hasta soñaba. Y bueno, eso fue una cosa. Pero llegó el 31, se acabó el jolgorio. 1 de enero, es como cuando usted sale de cine. Ya dice que usted, ya la pelea, y digo, estamos aquí en Cali, después de haber visto usted por allá, que estaba en París, que estaba en Londres, que estaba en Nueva York, y sale el teatro, estamos aquí en Cali otra vez, o sea, aterrizó usted. ¿Estaba aquí? En una película, y esa fue la feria para mí. Llegó el 1 de enero, sentí, dije, no, gloria a Dios, o sea, fue duro, pero mira cómo esas experiencias te aterrizan, y ya entiendes que esa no es la vida, o sea, disfruta uno ya con el tiempo, de muchas otras cosas, pero era un momento de inflexión, digámoslo, porque estaba cortando, ¿no? Con viejas prácticas y demasiados hábitos dañinos y nocivos. Entonces miremos para culminar y orar Colosenses 1, 16 al 23. Y vamos a orar. Vamos a tener un tiempito de oración y queremos invitarles hoy especialmente en este día especial. ¿Por qué es especial? Porque el Salmo 118, 24 dice, este es el día que hizo el Señor. Este es el día. No está diciendo mañana ni ayer. Está diciendo ¿qué? Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. No, mentiras, la idea es que vamos a terminar este tiempito de la palabra e inmediatamente vamos a orar. Y queremos invitarles para que vamos a hacer un tiempito de oración especial para orar un poquito por cada uno de los que quieran y quiera participar de este tiempo. Vamos a hacer grupitos y vamos a estar orando y vamos a estar intercediendo por tantas necesidades que hay, por muchas necesidades que hay. Algunos tal vez tengan una, otros de pronto no tengan ninguna, pero pueden orar por las otras personas. Otros tengan 2, tengan 3, tengan 5, tengan 7. Pues siempre hay necesidades, siempre hay necesidades. Pero recordemos entonces por qué damos gracias por nuestro Señor Jesucristo. Dice Colosenses, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Pocas palabras, ¿quién ha visto a Dios? ¿Quién vio a Jesús? Porque Él es la imagen del Dios invisible. Entonces, nuestra relación con Jesús nos permite tener una relación, obviamente, con también nuestro Dios glorioso. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él, Jesucristo, es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Por qué? Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin manchas e irreprensible delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Sabes qué dice ahí en ese término cuando dice que Él
reconcilió todas las cosas, dice aquí. Dice, por cuanto al Padre en él habitase y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra. ¿Sabes qué hizo Jesús? Jesús prácticamente tomó el cielo de un lado y la tierra de otro lado y los juntó. Ese es Jesús. Ese es nuestro Dios glorioso. Por eso hoy nosotros podemos hablar y predicar de las cosas del cielo. Y por eso el cielo tiene incidencia también en medio de nuestra vida. Tenemos ayuda, tenemos asistencia, tenemos apoyo, tenemos guía, tenemos cuidado espiritual. Por eso tenemos la asistencia divina. ¿Por qué? Porque en Jesús se abrió esa escalera, se abrió ese puente. Como decimos cuando compartimos, Él cubrió ese vacío que había entre el cielo y los hombres. Por eso dice entonces Pablo al final, nos gloriamos en Él, porque en Él tenemos justificación, estamos en la gracia. En Él, gracias a Dios, las pruebas para nosotros son ¿qué? Una bendición. Y finalmente generan esperanza, y esa esperanza no nos avergüenza. ¿Por qué? Porque la garantía es ¿cuál? De esa esperanza, su mismo amor que está en nosotros, que cuando murió fue una bendición para nosotros, y luego cuando resucitó, pues fue una doble bendición para nosotros. Por eso entonces concluimos que nos gloriamos igualmente, como en la esperanza de la gloria y como en las tribulaciones, en el Señor Jesucristo, por quien todas las cosas nos han sido dadas a nosotros. Amén. Por eso solo podemos concluir que Jesús es la manifestación de la misma gloria de Dios. Amén. Bendito Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta noche especial en la cual queremos poner delante de tu altar nuestras vidas, Señor. Nosotros queremos orar los unos por los otros, pero no porque quien ora por uno o por otro no necesite oración o haya superado la necesidad de oración. Queremos primero que todo darte gracias, Señor, porque como Pablo, también nosotros nos gloriamos en esa esperanza, Señor. Que nuestro nombre está escrito ahí. En esa esperanza que de pronto ahorita no es importante, que de pronto no validamos, que de pronto no vemos el aprecio que tiene, pero algún día entenderemos que no hay nada más importante que saber que somos partícipes de una gloria maravillosa que se manifestará entre nosotros. De igual manera te damos gracias, Señor, y nos podemos gloriar hoy en la tribulación, Señor. No porque nos sintamos o nos jactemos, como en algún momento ingenuamente, tal vez como ejemplo ha quedado escrito. Pedro se jactó cuando el Señor le dijo, vas a ser zarandeado. Y él dijo, no importa si tenga que morir por ti. Pero vivió la presión de la prueba, vivió la presión de ser zarandeado. Y si no es por la gracia del Señor, tal vez no había pasado la prueba. Por eso el Señor le dijo, yo he orado por ti, yo he pedido por ti. Gracias, Señor. A veces las pruebas son muy duras, muy duras, muy duras, muy duras, muy duras, Señor. Te clamamos reverentemente, Señor, por la vida de cada uno de los que está viviendo, está atravesando y está luchando por esas difíciles pruebas, que a veces nos parece que no se va a poder, Señor. Gracias, Señor Jesús. Solo tú nos puedes dar consuelo en medio de ellas. Solo tú nos puedes dar fuerzas en medio de ellas. Solo tú nos sostienes. Solo tú, Señor. Tú que fuiste a la cruz y que pacientemente fuiste maltratado, burlado, vejado, golpeado, escupido, menospreciado, que fuiste afligido y luego crucificado, Señor. Permítenos mirarte a ti, Señor, en esta noche.
y decirte, ayúdanos, Señor Jesús. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor Jesús, a sobreponernos, a persistir, a perseverar.